Hoy a las 19, en Pasaje Gold 865, se presenta el libro Prohibir al Padre. ¿De qué trata este libro? Bueno, ahora lo vamos a desmenuzar con su autora, la psicóloga Liliana Colautti. Gracias por venir, Liliana. ¿Cómo estás? Por favor, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre prohibir al padre? Bueno, en realidad esto es una problemática que nos afecta como sociedad ya desde hace muchísimo tiempo, y no solamente a nosotros, sino en todos los países del mundo. Está muy diseminado y es una problemática familiar muy seria y que no ha visto la luz hasta, mejor dicho, en realidad no había mucha bibliografía al respecto. Y yo vi de alguna manera, bueno, ese vacío y me puse a investigar y bueno, es el resultado del libro. Claro, porque hay por ejemplo, acá hay una organización de padres que se llama PADEYE, Asociación de Padres Separados de sus Hijos, que bueno, que lucha por esto, ¿no? Pero vos has visto desde el punto de vista psicoanalítico, entonces, el impacto sobre los chicos. Sí, a mí me han invitado, yo vine acá a Rosario a presentarlo porque me ha invitado Payab, que es una de las organizaciones, y sí, el enfoque que hago al libro es psicoanalítico, es de un abordaje psicoanalítico, es decir, qué le pasa a la madre que llega a este punto tan crítico, ¿no? de querer separar a su padre, al padre de su hijo, qué le pasa al padre, que de alguna manera permite también estas cosas, y las secuelas y las consecuencias que deja esta alteración familiar, y por otro lado, y lo más importante, qué le pasa a los niños, que es a lo que yo más me aboco en el libro, que es justamente en defensa de los derechos humanos de los niños, ¿no? Porque ¿y cuáles son las secuelas? Las secuelas en los niños son bastante complicadas, puede pasar este trastorno con ninguna complicación, pero cuando deja secuelas son secuelas serias, son chicos que crecen en un ambiente de mentiras, son chicos inseguros, con poca tolerancia a la frustración. Eso en cuanto a lo psicológico, digamos, ¿no? Pueden tener patologías más graves también, pueden llegar hasta el suicidio, los chicos cuando son más grandes, de adolescentes, cuando se dan cuenta de esta problemática, es decir, de esta historia que vivieron, ¿no? Y después deja secuelas orgánicas también, las más comunes son las psicosomáticas, que encuentran de alguna manera el campo propicio para instalarse. Pero el libro está basado, digamos, en los efectos que provoca sobre los chicos la separación injusta de los padres. Exactamente, por supuesto. Cuando interviene la justicia, la mayoría de los casos son separaciones que tienen su raíz, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo aclaro, porque justamente se llama, yo hablo de la separación injusta de los padres, cuando no hay riesgos, ni para el niño ni para la madre. Cuando hay riesgos está bien puesta la restricción de contacto y la justicia debe actuar. Pero en muchísimos casos esto no se comprueba, muchas veces las denuncias son falsas y transcurre el tiempo y en ese tiempo transcurrido se desvinculan los niños con los padres. Ojo que esto pasa también al revés. También hay madres que son separadas injustamente de sus hijos. Lo que pasa es que los porcentajes son mayores en los hombres. Claro. Y en ese tiempo transcurrido, bueno, se genera la desvinculación y ahí es donde quedan las secuelas. El desencadenante de las separaciones injustas de los padres, si las estadísticas van en detrimento de los padres, ¿se da mayormente por divorcios conflictivos? Esto se da siempre en un contexto, en un marco de divorcios conflictivos. Mucha gente se divorcia y llega a pautar nuevas normas y de convivencia, de visita, de horarios, de la cuestión económica sin mayores problemas. Muchísima gente transcurre por su separación vincular, digamos, de buena manera. Pero hay un gran porcentaje que no, que se generan situaciones muy conflictivas y ahí es donde se pueden producir estas alteraciones. Cuando hablas de grandes porcentajes que no, estamos infiriendo que la justicia se equivoca mucho entonces, Liliana, porque si la justicia justamente tiene a su cargo la investigación de saber por qué separar, por qué tomar una medida restrictiva de acceso de los padres a sus hijos, y vos decís, se dan un gran porcentaje, y no estamos hablando de una excepción, sino de muchos casos, el principal responsable sería la justicia. En realidad no hay estadísticas, quiero aclarar eso porque no hay estadísticas fehacientes en nuestro país, ni en muchos países del mundo. El tema, como vos bien aclarás, la justicia debe actuar. En general, las falsas denuncias son o por denuncias de abuso sexual o por violencia familiar. En general son esas dos denuncias, más que la económica y otras, que también hay. Entonces, ¿qué pasa? Claro, están los niños en el medio, la justicia debe actuar. Entonces, la restricción de contacto tal vez no está mal puesta. El tema es que transcurre mucho tiempo. Claro, ahí es donde falla la justicia, los tiempos, porque esto debería ser un poquitito más rápido para que no se genere la desvinculación que pasa después con los padres y los niños, ¿no? Que es lo que deja las secuelas. Rosario tuvo una voz
potente sobre este tema hace unos años, cuando el primero que la empezó a denunciar fue un abogado mediático que se llamaba Navarro. Ahora, si vos tenés que ilustrar los celos o por qué la mujer le impide el contacto del padre con el hijo, ¿cuál es? ¿Por qué? Las causas más frecuentes. Sí, perdón. En general, hay esto que vos decís, los celos cuando se forman parejas nuevas, cuando el hombre forma parejas nuevas, aparecen celos. En general aparecen siempre, digamos, conflictos no resueltos, no elaborados en la pareja, ¿no? Que no se pudo mediatizar a través de la palabra y queda siempre algo pendiente. Sí. Queda siempre ahí un conflicto, algo que no se elaboró, que quedó pendiente, y encuentran en el niño la mejor herramienta para lograr esto, ¿no? Lo económico también es así como vos nombrabas los celos, lo económico también es un factor donde se ve mucho el tema de lo económico, pero yo siempre digo lo mismo, debajo de lo económico siempre hay alguna otra cosa, ¿no? No es solo lo económico, sino que eso sería más lo simbólico de alguna manera, y por debajo de lo económico aparece esto, ¿no? Los celos, las rivalidades, las frustraciones de la ruptura de una pareja, muchas cosas juegan. Bien. Es importante que tengas en cuenta que en esta época donde estamos todos muy imbuidos en la lucha justamente contra la violencia de género, contra el abuso sexual, contra la violencia contra los chicos y los conflictos familiares que tienen como principales víctimas a los más vulnerables, que son por lo general los chicos y las mujeres, este tipo de cosas también ocurre, así que hay que prestar atención sin prejuicios. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Reiteramos, el libro se presenta esta tarde, 19 horas, en Pasaje Gold 865, entonces con la presencia de, obviamente, Liliana Colautti, que te va a responder preguntas. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.